Decimosegundo paso. Habiendo obtenido un despertar espiritual, como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. La alegría de vivir es el tema del paso decimosegundo de Alcohólicos Anónimos, y acción su palabra clave. Aquí vamos hacia nuestros compañeros alcohólicos que todavía sufren. Aquí experimentamos la clase de dádiva que no espera ninguna recompensa. Aquí empezamos a practicar los 12 pasos del programa en nuestra vida cotidiana para poder nosotros y los que nos rodean encontrar sobriedad emocional. Cuando se examina el decimosegundo paso en todo lo que encierra, se comprende lo que quiere decir amor desinteresado. Nuestro decimosegundo paso también dice que, como resultado de haber practicado todos los pasos, cada quien ha encontrado algo que se llama despertar espiritual. A algunos recién llegados de Alcohólicos Anónimos, esto les parece increíble. Preguntan, ¿qué quieren decir con un despertar espiritual? Tal vez haya tantas definiciones de lo que es un despertar espiritual como personas que lo han experimentado, pero ciertamente cada una de esas definiciones es genuina, tiene algo en común con las demás, y eso que tienen en común no es muy difícil de comprender. Cuando un hombre o una mujer tienen un despertar espiritual, lo más importante del hecho es que esa persona ya puede hacer, sentir y creer aquello que antes, sin ayuda y sin medios, no podía. Ha recibido un don que consiste en un nuevo estado de conciencia de sí mismo y de su vida. Ha sido puesto en un nuevo camino por el que sabe llegará a su meta. Sabe que la vida no es un callejón sin salida y que no es algo que hay que soportar o conquistar. En un sentido muy real, ha sido transformado, pues ha encontrado una fuente de fortaleza de la que antes él mismo se había privado. Se encuentra dueño de un grado de honradez, tolerancia, desprendimiento y amor del que antes se sentía desposeído. Lo que ha recibido es una dádiva, y sin embargo, él ha contribuido, aunque sea con una pequeña parte, a estar en condiciones de recibirla. La manera de prepararse para recibir este regalo, de acuerdo con Alcohólicos Anónimos, está en practicar los 12 pasos de nuestro programa. Así es que consideremos brevemente lo que hemos estado tratando de hacer hasta ahora. En el primer paso nos encontramos con una paradoja sorprendente. Nos dimos cuenta de que al derrotarnos frente a la obsesión del alcohol, podríamos salir victoriosos. En el segundo paso, nos dimos cuenta de que si no podíamos por nosotros mismos recuperar nuestro sano juicio, necesariamente tendría que ser un poder superior el que lo hiciera, si queríamos sobrevivir. Por consecuencia, en el tercer paso, pusimos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal como cada quien lo concibe. Por el momento, aquellos de nosotros que eran ateos o agnósticos descubrieron que nuestro propio grupo, o Alcohólicos Anónimos en su totalidad, podía bastarles como poder superior. Al principio del cuarto paso, empezamos a rebuscar lo que estaba mal en nosotros, lo que nos ocasionó una derrota física, moral y espiritual. Hicimos sin ningún temor un inventario completo. Mirando al quinto paso, decidimos que un inventario que hubiéramos hecho solos no sería suficiente. Supimos que teníamos que abandonar la fatal costumbre de vivir solos con nuestros conflictos y que tendríamos que confiárselos honradamente a Dios y a otro ser humano. Al llegar al sexto paso, algunos de nosotros protestamos por la sencilla razón de que no queríamos despojarnos de todos nuestros defectos, ya que algunos de ellos nos acomodaban, pero sabíamos que teníamos que llegar a algún acuerdo con la parte fundamental del sexto paso. Así que decidimos que mientras tuviéramos algunos defectos de carácter de los que no podíamos despojarnos, debíamos, sin embargo, desistir de nuestra manera rebelde de aferrarnos a ellos. Nos dijimos, esto tal vez no lo pueda hacer yo, pero puedo dejar de vociferar, no, nunca. Entonces, en el séptimo paso, humildemente le rogamos a Dios que eliminara nuestros defectos de carácter, tal como Él lo dispusiera cuando se lo pidiéramos. En el octavo paso seguimos reflexionando, ya que nos dimos cuenta de que los conflictos que teníamos no eran solo con nosotros mismos, sino que también con otras gentes y situaciones del mundo en que vivíamos. Teníamos que empezar a estar en paz. Así es que hicimos una relación de las personas a quienes habíamos dañado, y estuvimos dispuestos a reparar esos daños. Esto lo seguimos haciendo en el noveno paso, al reparar daños directamente a las personas a quienes se los habíamos causado, excepto en aquellos casos en que, al hacerlo, se ocasionarán perjuicios a ellas o a otras personas. Para entonces, en el décimo paso habíamos empezado a adquirir una base para nuestra vida cotidiana, y nos dimos cuenta de que necesitábamos seguir haciendo nuestro inventario, y de que cuando estuviéramos en un error, debíamos admitirlo prontamente. En el 11º paso, nos dimos cuenta de que si un poder superior nos había devuelto nuestro sano juicio y nos había permitido vivir con cierto grado de tranquilidad espiritual en un mundo gravemente atribulado, quería decir que valía la pena saber algo más acerca de él.
por la vía más directa que pudiéramos hacerlo. Nos dimos cuenta de que el hábito perseverante de la meditación y la oración había ensanchado el camino hacia una fortaleza firme, y aprendimos que Dios nos guiará a medida que podíamos comprenderlo mejor. Así es que practicando estos pasos, tuvimos un despertar acerca del cual ya no hay duda alguna. Observando a aquellos que estaban apenas empezando, que todavía tenían dudas, los demás de nosotros pudimos ver el cambio que se operaba. Basados en muchas experiencias de este género, podíamos predecir que aquel que dudaba y que sostenía que tenía un punto de vista espiritual, que todavía consideraba a su grupo de alcohólicos anónimos como su poder superior, dentro de poco empezaría a amar a Dios y a pronunciar su nombre. Contemplemos ahora el resto del paso 12, la maravillosa energía que libera y la ávida acción con la que lleva nuestro mensaje al alcohólico que aún sufre y que acaba por convertir los 12 pasos en acción en todos los asuntos de nuestra vida es el gran beneficio, la realidad magnífica de Alcohólicos Anónimos. Aún el más novato de los recién ingresados encuentra recompensas inesperadas cuando trata de ayudar al hermano alcohólico que está aún más ciego que él. Esta es en realidad la clase de dádiva que no exige recompensa. No espera que su hermano alcohólico le pague nada, ni siquiera que lo ame, y entonces descubre que en la divina paradoja de esta clase de dádiva ha encontrado su recompensa, ya sea que su hermano haya o no recibido algo. Su propio carácter puede ser todavía muy defectuoso, pero en alguna forma sabe que Dios lo ha ayudado a lograr un comienzo eficaz y siente que está al borde de nuevos misterios, alegrías y experiencias en las que no había ni siquiera soñado. Casi todos los miembros de Alcohólicos Anónimos aseguran que su mayor satisfacción y alegría ha sido poder trabajar bien el 12º paso. La esencia de lo que recibimos al llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos al próximo alcohólico puede ser evidente al observar a los hombres y mujeres que, llenos de admiración, surgen de las tinieblas a la luz, al observar cómo sus vidas adquieren un nuevo propósito y significado, al observar a sus familias unidas de nuevo, al observar cómo el alcohólico proscrito es vuelto a recibir en la sociedad como ciudadano íntegro, y sobre todo, al observar cómo despiertan estas gentes a la presencia de un Dios amante. Esta no es la única manera de trabajar el 12º paso. En las reuniones de Alcohólicos Anónimos nos sentamos a escuchar, no solamente para recibir algo nosotros mismos, sino para prestar la ayuda y confianza que nuestra presencia puede proporcionar. Si nos toca hablar en una junta, estaremos llevando el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Ya sea que el auditorio se componga de unas cuantas o de muchas personas, estaremos trabajando el 12º paso. Hay muchas oportunidades para los que no nos resolvemos a hablar en las reuniones o que estamos en una situación en la que no podemos trabajar el 12º paso, de persona a persona. Podemos ser de aquellos que nos ocupamos de tareas que no llaman la atención, pero que sí son importantes y que hacen posible que se realice el trabajo del 12º paso, tales como hacernos cargo del refrigerio después de las reuniones. Muchos recién llegados escépticos y suspicaces han adquirido confianza y encontrado consuelo en esos ratos de servicio. Después de las reuniones en que se toma café y la conversación se hace alegre, esto es trabajar el 12º paso, en el mejor sentido de la palabra. La parte medular del 12º paso está expresada así: has recibido dádivas que no requieren recompensas, da en la misma forma. Con frecuencia solemos pasar por ciertas etapas en la práctica del 12º paso, en las que parece que no estamos muy cuerdos. En esos momentos creemos que aquello es un retroceso, pero más tarde nos damos cuenta de que son peldaños que conducen a un mejoramiento. Por ejemplo, después de meses de estar trabajando para que determinada persona conserve su sobriedad, ésta tiene una recaída. Tal vez esto suceda en una serie de casos y podemos desilusionarnos de nuestra capacidad para llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos. O podemos encontrarnos con una situación opuesta en la que nos sentimos engreídos por el éxito que hemos obtenido. En este caso, hay la tentación de volvernos posesivos con los recién llegados. Tal vez tratamos de aconsejarlos en sus asuntos cuando no estamos capacitados para hacerlo, o cuando sencillamente no deberíamos hacerlo. Nos sentimos lastimados cuando no se aceptan nuestros consejos o cuando al seguirlos han producido un estado de confusión. Algunas veces hemos llevado el mensaje a tantos alcohólicos que se nos pone en un cargo de confianza. En este caso, volvemos a sentir la tentación de excedernos en el desempeño de nuestro servicio, y algunas veces da por resultado contrariedades y otras dificultades difíciles de aceptar, pero a la larga comprendemos claramente que estos son sufrimientos naturales del desarrollo, y que nada bueno puede resultar si no recurrimos más y más a cada uno de los 12 pasos para encontrar las respuestas que necesitamos. Ahora llegamos a la alternativa más importante. ¿Qué hay en practicar estos principios en todos los actos de nuestra vida?
Podemos querer esta norma de vida en su totalidad, tanto como sentimos que lo practicamos en parte. Cuando tratamos de que otros alcohólicos logren su sobriedad, podemos poner en nuestras, algunas veces maltrechas relaciones familiares, el mismo cariño y tolerancia que ponemos en nuestro grupo de Alcohólicos Anónimos. Podemos tener la misma confianza y fe que tenemos en nuestros padrinos cuando se trata de aquellas gentes a las que hemos afectado gravemente con nuestra enfermedad. ¿Podemos realmente seguir la esencia del 12º paso en el desempeño de nuestras ocupaciones? ¿Podemos enfrentarnos a las realidades que acabamos de descubrir que tenemos con el mundo en general? ¿Y podemos tener una nueva finalidad y devoción dentro de nuestra religión? ¿Podemos encontrar una nueva alegría de vivir al tratar de hacer todo esto una realidad? Más aún, ¿cómo llegaremos a sentirnos cuando se trate de un aparente fracaso o éxito? ¿Podemos ya aceptarlos o amoldarnos a ellos sin sentir desesperación y orgullo? ¿Podemos aceptar la pobreza, las enfermedades, la soledad y las penas con valor y serenidad? ¿Podemos ser perseverantes en conformarnos con las satisfacciones más humildes pero duraderas cuando nos están vedadas otras que relumbran? La respuesta de Alcohólicos Anónimos a estas preguntas acerca de cómo vivir es: sí, todo esto es posible. Lo sabemos porque vemos cómo los sufrimientos, la monotonía y hasta las calamidades les han sido útiles a los que perseveran en la práctica de los 12 pasos. Y si estos son hechos de las vidas de muchos alcohólicos que se han recuperado en Alcohólicos Anónimos, también podrán serlo en las de muchos más. Desde luego que ni los mejores Alcohólicos Anónimos obtienen una estabilidad absoluta sin llegar a esa primera copa. Hay veces que perdemos el equilibrio. Algunas veces nuestras dificultades se presentan en forma de indiferencia. Estamos sobrios y felices con nuestro trabajo de Alcohólicos Anónimos. Las cosas marchan bien en casa y en la oficina. Nos felicitamos de lo que después resulta ser un punto de vista demasiado fácil y superficial. Nuestro desarrollo se detiene temporalmente porque estamos satisfechos de no necesitar de todos los 12 pasos. Nos va muy bien con unos cuantos de ellos. Tal vez nos esté yendo muy bien con 2. El primer paso y la parte del 12º que se refiere a llevar el mensaje. En la jerga de Alcohólicos Anónimos se dice de los que están en ese dichoso estado que están bailando en la cuerda floja, y este estado puede durar años. Los mejor intencionados podemos ser víctimas de esa ilusión. Tarde o temprano se nos acaba y todo parecerá muy aburrido. Comenzamos a pensar que Alcohólicos Anónimos no dan ningún resultado. Nos sentimos perplejos y desilusionados. Entonces, tal vez la vida, como suele ocurrir, nos depare un riesgo difícil de tragar y aún más de digerir. Nos falla un ascenso que hemos estado tratando de conseguir. Perderemos un buen empleo. Tal vez haya dificultades domésticas o amorosas, o tal vez perdamos a un ser querido. ¿Qué pasa entonces? ¿Tenemos o podemos obtener nosotros los alcohólicos que estamos en Alcohólicos Anónimos los recursos necesarios para afrontar esas calamidades que aquejan a la humanidad? Estos eran problemas de la vida que antes nunca podíamos afrontar. ¿Podemos ahora, con la ayuda de Dios, tal como cada quien lo concibe, manejarlos tan bien como casi siempre lo hacen nuestros amigos que no son alcohólicos? ¿Podemos convertir esas calamidades en ventajas y fuentes de desarrollo y de bienestar para nosotros y para los que nos rodean? Pues bien, tendremos una oportunidad si cambiamos el sistema de los 2 pasos por el de los 12 pasos. Y si estamos dispuestos a recibir la gracia de Dios que puede sostener y fortalecernos en cualquier catástrofe. Nuestras dificultades básicas son las mismas que las de los demás, pero cuando se hace un esfuerzo sincero para practicar estos principios en todos nuestros actos, los Alcohólicos Anónimos que están bien cimentados parecen tener la capacidad necesaria, con la gracia de Dios, para sobrellevar estas dificultades a medida que se presentan y para convertirlas en demostraciones de fe. Hemos visto a miembros de Alcohólicos Anónimos padecer enfermedades crónicas y fatales, casi sin quejarse, y a veces hasta de buen humor. Algunas veces hemos sido testigos de cómo el nuevo modo de vivir en Alcohólicos Anónimos ha vuelto a unir a familias que se habían desbaratado a consecuencia de malos entendimientos, tensiones o infidelidades. Aunque la capacidad económica de la mayoría de los miembros de Alcohólicos Anónimos es relativamente elevada, hay algunos que tienen dificultades de esa naturaleza y otros que tropiezan con serios trastornos de la misma índole. Generalmente, hemos visto que estas situaciones son afrontadas con fortaleza y con fe. Como la mayoría de las personas, nos hemos dado cuenta de que podemos resolver las dificultades conforme se presentan, pero también como los demás, frecuentemente encontramos desafíos mayores en problemas de la vida que son constantes. Nuestra respuesta es practicar un desarrollo espiritual más intenso. Solamente así podremos tener mayores oportunidades de llevar una vida verdaderamente útil y feliz. A medida que nuestro desarrollo espiritual sea mayor,
nos daremos cuenta de que nuestra antigua actitud hacia nuestros instintos necesita ser revisada drásticamente. Nuestra ansiedad de seguridad y de riqueza, de prestigio personal, poder y de amoríos y de satisfacciones familiares, todo habrá que encauzarlo. Hemos aprendido que la satisfacción de los instintos no puede ser el único propósito y fin de nuestras vidas. Si anteponemos los instintos, la carreta irá delante del caballo, seremos arrastrados hacia atrás, rumbo a la desilusión. Pero cuando estamos dispuestos a poner en primer lugar nuestro desarrollo espiritual, entonces y solo entonces tendremos una verdadera oportunidad. Después de ingresar a Alcohólicos Anónimos, si progresa nuestro desarrollo, nuestra actitud y nuestros actos con respecto a la seguridad emocional y seguridad económica, empiezan a cambiar profundamente. Nuestra exigencia de seguridad emocional, como creíamos que era, nos había involucrado constantemente en relaciones falsas con otras personas. Aunque a veces no nos dábamos cuenta de esto, el resultado siempre era el mismo. O la hacíamos de Dios y dominábamos a los que nos rodeaban, o insistíamos en depender de ellos en una forma exagerada. Cuando permitían temporalmente que manejáramos sus vidas como si fueran niños, nosotros nos sentíamos muy satisfechos y seguros de nosotros mismos. Pero cuando se llegaron a resistir o huyeron de nosotros, nos sentimos profundamente heridos y desilusionados. Los culpábamos porque no nos dábamos cuenta de que nuestras exigencias sin razón eran la causa de ello. Cuando actuábamos en la forma opuesta y habíamos insistido en que la gente nos protegiera y cuidara, portándonos como si fuéramos niños, o en que todo el mundo tenía la obligación de proporcionarnos un medio de vida, el resultado había sido igualmente desgraciado. Esto frecuentemente hacía que las gentes a las que más queríamos nos hicieran a un lado, o que nos abandonaran completamente. Había sido muy difícil soportar nuestras desilusiones. No podíamos imaginarnos por qué nos trataban así. No nos habíamos dado cuenta de que, a pesar de ser adultos en años, todavía nos soportábamos como unos niños, tratando de que todos, amigos, esposas, maridos, todo el mundo nos protegiera, como si ellos fueran nuestros padres. Nos habíamos negado a aprender la difícil tarea de que la excesiva dependencia de otros no da resultado, porque todas las gentes son falibles, y aún los mejores de ellos algunas veces se portan mal, especialmente cuando nuestras exigencias se vuelven irrazonables. Conforme progresamos espiritualmente, vimos estos engaños claramente. Se hizo evidente que para poder sentirnos emocionalmente seguros entre gente adulta, tendríamos que vivir a base de dar sin recibir. Tendríamos que desarrollar la conciencia de estar en sociedad o en hermandad con la gente que nos rodeaban. Nos dimos cuenta que tendríamos que dar de sí constantemente sin exigir recompensa. Cuando lo hicimos empeñosamente, empezamos a descubrir que atraíamos a otros como nunca antes. Y hasta cuando nos hacían sentirnos mal, podíamos ser comprensivos y aquello no nos afectaba muy seriamente. Cuando progresamos más, descubrimos que la fuente ideal de estabilidad emocional es el mismo Dios. Descubrimos que la dependencia de su justicia perfecta, perdón y amor era saludable y que operaría ahí, donde nada ni nadie lo podría hacer. Si en realidad dependíamos de Dios, no era lógico que tratáramos de hacer el papel de Dios ante nuestros semejantes, ni que sintiéramos la necesidad de depender totalmente de la protección y el cuidado humanos. Estas fueron las actitudes que finalmente nos proporcionaron fortaleza interior y paz. Ya no podrían sacudirnos fácilmente los defectos de los demás, ni cualquier calamidad ajena a nuestra voluntad que se presentara. Aprendimos que este punto de vista era especialmente necesario para nosotros los alcohólicos, porque el alcoholismo había sido una situación de soledad, a pesar de estar rodeados de gentes que nos querían. Pero cuando nuestra obstinación había alejado de nosotros a todos y nuestro aislamiento se había vuelto completo, esto dio lugar a que empezáramos a presumir de ser personajes en cantinas baratas y luego empezáramos a mendigar copas. Todavía estábamos tratando de encontrar seguridad emocional al ser dominantes o dependiendo de otros. Aun cuando nuestra situación económica no había llegado a un grado desesperante, pero sí aislados en el mundo, todavía tratábamos en vano de sentirnos seguros, valiéndonos de alguna clase de dominación o de dependencia. Alcohólicos Anónimos tiene un significado muy especial para aquellos de nosotros que éramos así. A través de Alcohólicos Anónimos empezamos a aprender lo que verdaderamente son las relaciones con gentes que nos comprenden. Ya no tendremos que estar solos. La mayor parte de las personas casadas que están en Alcohólicos Anónimos tienen hogares muy felices. Alcohólicos Anónimos ha contrapesado en un grado sorprendente el peligro que años de alcoholismo entrañaban para la vida familiar. Pero lo mismo que en otras sociedades, tenemos problemas sexuales y conyugales, y algunas veces son desconsoladoramente agudos. Sin embargo, separaciones y rupturas conyugales son poco frecuentes en Alcohólicos Anónimos. Nuestro principal problema no está en cómo conservar la unidad en el matrimonio, está en procurar mayor felicidad en él, eliminando las depresiones agudas que tan frecuentemente derivan del alcoholismo. Casi todo ser humano cabal
siente en algún momento de su vida el deseo apremiante de encontrar consorte con quien realizar la unión más completa que existe, espiritual, mental, emocional y física. Esta urgencia imperiosa es la base de muchos de los logros humanos. Es una energía creadora que influye profundamente en nuestras vidas. Dios nos hizo así, pero nuestro problema es el siguiente. ¿Cómo es que por ignorancia, por compulsión y por propia voluntad hacemos mal uso de este don y tratamos de destruirnos? Nosotros, los Alcohólicos Anónimos, no pretendemos tener la respuesta a esa desconcertante conducta, pero nuestra propia experiencia nos proporciona ciertas respuestas que a nosotros nos ha dado resultados positivos. Cuando el alcoholismo ataca, pueden presentarse situaciones anormales que amenazan los lazos del matrimonio. Si el afectado es el hombre, la esposa tiene que asumir la dirección del hogar y frecuentemente su sostenimiento. A medida que las cosas empeoran, el marido se vuelve un niño enfermo e irresponsable que necesita de que se le cuide y saque de innumerables atolladeros. Gradualmente y sin darse cuenta, la esposa se ve obligada a convertirse en madre de un niño descarriado, y si para empezar ella tenía un instinto maternal pronunciado, la situación se agrava. Es obvio que en esas condiciones no puede haber una unión verdadera. La esposa sigue actuando lo mejor que puede, pero el alcohólico alternativamente ansía y aborrece la protección maternal. Entonces se establece un cuadro que es muy difícil de cambiar después. Sin embargo, bajo la influencia de Alcohólicos Anónimos, estas situaciones muy a menudo se componen, pero cuando el desequilibrio ha sido grande, será necesario pasar por un periodo largo de esfuerzo. Después de que el marido ha ingresado en Alcohólicos Anónimos, la esposa puede tornarse descontenta y está muy resentida de que Alcohólicos Anónimos haya hecho precisamente lo que ella, en todos los años de su vida de dedicarse a tratar de hacerlo, no ha podido. Tal vez el esposo se enfrasque tanto en Alcohólicos Anónimos que empieza a estar fuera de su casa más que cuando bebía. Él, al darse cuenta, le recomienda a su esposa los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y trata de enseñarla a vivir. Naturalmente, ella piensa que durante años enteros ha demostrado ser más apta que él en ese sentido. Se culpan mutuamente y se preguntan si su vida conyugal volverá algún día a ser feliz. Pueden hasta llegar a sospechar que desde el principio no la fue. La compatibilidad puede, desde luego, estar seriamente dañada, a tal grado que una separación sea inevitable. El alcohólico, dándose cuenta de lo que ha soportado a la esposa y comprendiendo ahora cabalmente la magnitud del daño que le hizo a ella y a sus hijos, casi siempre se hace cargo de sus responsabilidades matrimoniales, con la mejor buena voluntad de reparar lo que se pueda y de aceptar lo que no. Si aplica con perseverancia en su hogar todos los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, los buenos resultados no se harán esperar. En este estado, comienza con firmeza y cariño a portarse como marido, en vez de como un niño malcriado, y sobre todo, al fin se ha convencido de que las aventuras amorosas atolondradas no son para él. En Alcohólicos Anónimos hay muchos alcohólicos que desean casarse y que están en una situación que se los permite. Algunos se casan con compañeras de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo les va a estos matrimonios? Por regla general son muy satisfactorios. Los matrimonios de alcohólicos que comparten su interés común en Alcohólicos Anónimos y asuntos espirituales tienden a superarse. Solamente en casos de amor a primera vista dentro de Alcohólicos Anónimos y en los que hay ligereza es cuando hay dificultades. Los futuros cónyuges necesitan ser Alcohólicos Anónimos firmes y haberse conocido bastante tiempo para cerciorarse de que su compatibilidad espiritual y mental y su nivel emocional son un hecho y no una racionalización de sus esperanzas. Necesitan estar lo más seguros que les sea posible de que no hay en ellos ningún obstáculo emocional escondido que pueda surgir más tarde para entorpecer su vida. Estas consideraciones son igualmente importantes y ciertas cuando se trata de un alcohólico anónimo que desea matrimonio con alguien que no lo es. Habrá felicidad cuando se proceda con un entendimiento claro y con la debida actitud de un adulto. ¿Y qué puede decirse de muchos alcohólicos o alcohólicas que no pueden tener una vida conyugal? Al principio, muchos de estos se sienten solos, heridos y excluidos cuando contemplan la felicidad doméstica que existe a su alrededor. Si esta clase de felicidad no es para ellos, ¿puede Alcohólicos Anónimos ofrecerles satisfacciones de importancia y durabilidad similares? Sí, siempre que se trate con ahínco de encontrarlas. Estos solitarios, que están rodeados de tantos amigos en Alcohólicos Anónimos, dicen que no se sienten tan solos, en sociedad con otros hombres y mujeres. Pueden dedicarse a muchos propósitos personales y proyectos constructivos, libres de las responsabilidades matrimoniales. Pueden participar en empresas que les están vedadas a los casados. Diariamente observamos esta clase de miembros que prestan valiosos servicios y que como resultado de lo que hacen reciben satisfacciones y alegrías. Nuestro punto de vista en lo que respecta a la posesión de riquezas y de otras cosas de índole material
también cambió radicalmente. Con pocas excepciones, todos nosotros habíamos sido despilfarradores, tirábamos el dinero para darnos gusto y para impresionar a los demás. Cuando bebíamos, nos conducíamos como si el dinero fuera inagotable, a pesar de que, entre una y otra parranda, nos íbamos al otro extremo y nos volvíamos mezquinos. Sin darnos cuenta, estábamos ahorrando para la próxima parranda. El dinero era símbolo de placer y de mucha importancia. Cuando nuestra manera de beber había empeorado bastante, el dinero solo era un requisito apremiante que podía proporcionarnos la próxima copa y la tranquilidad y el olvido que momentáneamente nos proporcionaba esta. Al ingresar a Alcohólicos Anónimos, estas actitudes se invirtieron, y frecuentemente con exageración. El espectáculo de años de dilapidación nos llenó de pánico. Pensamos que no tendríamos tiempo para reconstruir nuestra maltrecha economía. ¿Cómo podríamos pagar aquellas deudas, llegar a ser dueños de una casa, educar a nuestros hijos y ahorrar una reserva para nuestra vejez? La preponderancia en las finanzas ya no era nuestro fin principal. Ahora solo anhelábamos seguridad material. Aún después de volver a encauzarnos en nuestros negocios, estos temores nos seguían persiguiendo. Esto hizo que volviéramos a empezar a contar los centavos. Era necesario tener una absoluta seguridad económica. Nos olvidamos de que la mayoría de los alcohólicos que están en Alcohólicos Anónimos tienen una capacidad para ganar dinero que está por encima del término medio. Nos olvidamos de la gran buena voluntad de ayudarnos a conseguir empleo, si lo mereciéramos, que tienen nuestros hermanos de Alcohólicos Anónimos. Nos olvidamos de la real o posible inseguridad económica de todos los seres humanos. Y lo peor de todo, nos olvidamos que Dios existe. En asuntos de dinero solo teníamos fe en nosotros mismos, y esta no era mucho. Esto quería decir, desde luego, que todavía estábamos muy desequilibrados. Cuando un trabajo parecía que era únicamente un medio de ganar dinero y no una oportunidad de servir, cuando la adquisición de dinero para la independencia económica parecía más importante que la debida dependencia de Dios, todavía éramos víctimas de temores irrazonables. Y estos eran temores que hacían completamente imposible tener una existencia tranquila y útil en cualquier nivel económico. Pero a medida que pasó el tiempo, nos dimos cuenta de que con la ayuda de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, podríamos desechar esos temores sin importar cuál fuera el panorama económico. Podíamos desempeñar trabajos humildes, sin preocuparnos del mañana. Si nuestra situación era buena, no temíamos que se volviera mala, porque habíamos aprendido que esas dificultades podrían transformarse en valores importantes. No importaba demasiado el estado de nuestra condición material, pero sí importaba nuestra condición espiritual. Gradualmente el dinero se convirtió en nuestro servidor y dejó de ser nuestro patrón. Se convirtió en un instrumento para el intercambio de amor y para servir a los que nos rodean. Cuando con la ayuda de Dios aceptamos con tranquilidad la parte que nos corresponde, descubrimos que podíamos vivir en paz con nosotros mismos y que podíamos enseñarles a otros que también padecían esos temores, que también podrían librarse de ellos. Descubrimos que era más importante estar libre de temores que de necesidades materiales. Aquí podemos fijarnos en el progreso que hemos logrado en problemas de importancia personal, poderío, ambición y mando. Estos fueron escollos que hicieron naufragar a muchos de nosotros en nuestras carreras de bebedores. Casi todo niño en el mundo sueña en llegar a ser presidente de su patria, quiere llegar a ser el primer hombre de su nación. Cuando crece y se da cuenta de que aquello es un imposible, tal vez sonría recordando su sueño infantil. Más tarde descubre que la verdadera felicidad no está en ser el primero de su nación, ni siquiera en ser el primero de la descorazonadora lucha por el dinero. Las aventuras son la propia importancia. Aprende que puede sentirse contento mientras desempeña el papel que le ha tocado en la vida. Todavía es ambicioso, pero ya no en una forma absurda, porque ahora ya puede darse cuenta de la realidad y puede aceptarla. Está dispuesta a conformarse. Con los alcohólicos no sucede lo mismo. En los primeros tiempos de Alcohólicos Anónimos, varios eminentes médicos y psicólogos hicieron un estudio minucioso de un grupo promedio de individuos a los que se les llamó bebedores problema. Estos doctores no estaban tratando de establecer la diferencia entre unos y otros de nosotros. Trataban de averiguar cuáles eran los rasgos de personalidad que tenían en común los componentes de ese grupo. Al final llegaron a una conclusión que ofendió a los que entonces eran miembros de Alcohólicos Anónimos. Estos distinguidos señores tuvieron el desparpajo de decir que la mayoría de los alcohólicos que habían observado eran todavía infantiles, emocionalmente sensitivos y ampulosos. ¿Cómo resentimos nosotros los alcohólicos ese dictamen? No podíamos creer que nuestros sueños de adultos fueran todavía infantiles, y tomando en cuenta la rudeza con que nos había tratado la vida, nos parecía muy natural que fuéramos emocionalmente sensibles. En lo tocante a nuestra conducta ampulosa,
insistíamos en que lo único que teníamos era una ambición grande, pero legítima, de ganar la batalla de la vida. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, la mayoría de nosotros llegamos a estar de acuerdo con lo que opinaron esos doctores. Hemos podido observarnos con mayor agudeza a nosotros mismos y a los que nos rodean. Nos hemos podido dar cuenta de que había temores y ansiedades irrazonables que nos empujaban en una tarea de toda la vida, empeñosamente a conseguir fama, dinero y lo que creíamos que era mando. De tal manera, el falso orgullo se volvió el reverso de aquella moneda fatal que tenía estampado miedo. Sencillamente, teníamos que ser el número uno para tapar esas inferioridades que teníamos por dentro. Cuando tuvimos éxitos esporádicos, alardeamos de que tendríamos otros más. Cuando perdimos, nos sentimos amargados. Si no obteníamos ningún éxito mundano, nos sentíamos deprimidos y acobardados. Entonces la gente decía que éramos de un tipo inferior, pero ahora ya nos damos cuenta de que somos astillas del mismo palo. En el fondo habíamos sido anormalmente temerosos. Poco importaba que hubiéramos estado a la orilla del mar de la vida bebiendo hasta olvidar, o que irresponsablemente hubiéramos avanzado en él hasta una distancia a la que por no saber nadar bien no llegaríamos. El resultado fue el mismo. Por poco nos ahogamos en un mar de alcohol. En la actualidad, tratándose de Alcohólicos Anónimos y en plena madurez, esos impulsos ya han sido encauzados hacia su propósito verdadero. Ya no tratamos de dominar y dirigir a los que nos rodean para satisfacer nuestro engreimiento. Ya no buscamos fama y honores para que nos alaben. Cuando por la dedicación a la familia, a los amigos, negocios y a la comunidad nos granjeábamos el afecto general, y algunas veces se nos escoge para ocupar puestos de mayor responsabilidad y confianza, tratamos de ser humildemente agradecidos y nos esforzamos con un espíritu de amor a ser serviciales. Descubrimos que el mando depende del ejemplo eficaz y no de los desplantes vanos de gloria y de poderío. Aún más maravilloso es saber que no tenemos que distinguirnos en una forma especial entre nuestros compañeros para poder ser útiles y felices. Pocos de nosotros podemos llegar a ser prominentes jefes, pero tampoco lo deseamos. Los servicios que se hacen con gusto, el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones, las dificultades aceptadas o resueltas con la ayuda de Dios, el saber que en nuestro hogar o en el mundo somos socios en una tarea común, el hecho bien entendido de que a los ojos de Dios los seres humanos son importantes, la seguridad de que ya no estamos aislados y solos en cárceles que nosotros mismos construimos, la certeza de que encajamos en el orden de las cosas de Dios. Estas son las satisfacciones verdaderas y legítimas de un modo de vivir adecuado, que no pueden sustituir ningún grado de pompa y circunstancia, ni ningún número de posesiones materiales. La ambición verdadera no es lo que creíamos que era. La ambición verdadera es el deseo intenso de vivir útilmente y de caminar con humildad al amparo de la gracia de Dios. Estos pequeños estudios de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos llegan ahora a su fin. Hemos considerado tantos problemas que pueden parecer que Alcohólicos Anónimos se dedica principalmente a desmenuzar problemas y cazar dificultades. Esto es verdad hasta cierto grado. Hemos estado tratando de problemas porque somos gente que al tenerlos los hemos podido resolver y que deseamos compartir con todos aquellos a quienes les puede ser útil la forma en que lo hicimos. Porque solamente aceptando y resolviendo nuestras dificultades podremos estar bien con nosotros mismos, con el mundo en que vivimos y con Él, quien preside sobre todos nosotros. La comprensión es la clave de los principios y actitudes genuinas, y la acción correcta es la clave de la debida manera de vivir. Por consiguiente, la alegría de vivir es el tema del 12º paso. Que cada día que transcurra pueda cada uno de nosotros percibir más profundamente el verdadero significado de esta sencilla oración de Alcohólicos Anónimos. Dios, me conceda serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para distinguir la diferencia. Los 12 pasos. Primero, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Segundo, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Tercero, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. Cuarto, sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Quinto, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Sexto, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Séptimo, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Octavo, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Noveno, reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado,
excepto cuando al hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos.